Buenos días, chicos y chicas, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver el tema de regresión lineal. Bien, como vimos en un video anterior de cómo realizar el método de mínimos cuadrados, vimos cómo hacer la deducción cuando yo quiero encontrar la recta que mejor se aproxima a un conjunto de puntos. Esa fórmula que encontramos, que es la que estamos viendo acá, es la que utilizamos cuando quiero utilizar regresión lineal. Recuerden que voy a tener una fórmula para calcular el m de mi recta y otra fórmula para cuando quiero calcular el b de mi recta. ¿Okay? Estas son fórmulas que tenemos que tener siempre a la mano para poder realizar nuestros ejercicios de regresión lineal. Vamos a ver un ejemplo de dónde podemos aplicar esto. Dice lo siguiente. En la siguiente tabla, R es la resistencia de una bobina en ohms y T es la temperatura de la bobina en grados Celsius. Vamos a asumir que R está en función de T. Y con base a eso tenemos los datos que vemos en la tabla adjunta. Usando regresión lineal, queremos determinar la recta de mejor ajuste de esos datos. Y después vamos a aproximar el valor de la resistencia cuando se tiene una temperatura de 70 y 100 grados Celsius. Bien, para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es lograr encontrar los valores de M y B de acuerdo a las fórmulas que vimos anteriormente. Para poder calcular esto, bueno, se puede hacer de muchas formas, pero una de ellas es por medio de una tabla. Esa tabla va a contener esas sumas que están ahí. Esas 4 sumas son todas las que necesitamos para poder calcular el M y el B. Entonces, vamos a crearnos una tabla que contiene esas sumas y vamos a poner los datos en ella que nos están pidiendo. Así, en este caso, las X están representadas por las T's y las Y están representadas por las R. Entonces, tengo una columna I que me va a decir la cantidad de datos que tengo, que en este caso son 6, y vamos a colocar todos los datos y al final vamos a tener una fila que va a tener el valor de esas sumas. Así, en esta columna escribiría los valores de X, las temperaturas. En esta tomaríamos esos valores de la columna anterior y les calcularíamos el cuadrado. Luego agregaríamos los valores de la resistencia y finalmente en la última columna multiplicaríamos los valores de X, la temperatura, con la resistencia. Calculamos eso para cada uno de los elementos y luego calculamos la suma. Una vez que tenemos estas sumas, lo que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas. Para eso, recordemos que esta era la fórmula para encontrar el M. Entonces, si quisiera encontrar este valor, lo que tengo que hacer es sustituir. Vean que tenemos N, que en este caso N sería 6, pues tengo 6 datos. Luego deberíamos escribir el valor de la suma de X por Y, o sea, el valor de la suma de la temperatura por la resistencia, que en este caso nos daba 3700 menos, y así ir escribiendo cada uno de los valores que corresponden. Acá la suma de las X, por la suma de las Y, etc. Lo que hay que tener cuidado es de no confundir valores. El error más común que cometen es asumir que este término, que es la suma de las X y luego multiplicado por la suma de las Y, es equivalente a la suma de X por Y. Esos valores son distintos y los pueden verificar en la tabla de la diapositiva anterior. Al igual que este término, acá tenemos la suma de los XY al cuadrado y acá es el término de la suma de XY elevándolo al cuadrado. Entonces son como los posibles errores que a veces podrían cometer, entonces ténganlos presente para que no los cometan. Una vez que realizamos esto, ya tendría el cálculo del M. Y una vez que lo haga, calcularíamos el B. Recordemos que la fórmula del B era la suma de las Y menos M por la suma de los XY entre N.
Yo utilizaré esta fórmula que es más resumida. Si alguno quisiera utilizar la fórmula extendida, también está bien. Nos daría el mismo resultado. A la hora de aplicar los valores y sustituir, obtendríamos que el valor de b es 10,12. Así, finalmente, la ecuación que andamos buscando sería mx más b. O sea, y escribiéndolo ahora sí, en términos de resistencia a temperatura, sería que la resistencia es igual a 0,0279 T más 10,1222. ¿Ok? Esa sería la recta por medio de regresión lineal que mejor se ajusta a esos datos. Ahora, para terminar de contestar las preguntas de nuestro ejercicio, nos pedían aproximar los valores de 70. En ese caso, tomamos la ecuación anterior y evaluamos 70. En lugar de la T escribimos 70 y ahí tendría que el valor de la resistencia es 12,0753. De igual forma, para cuando la temperatura es 100, evaluamos en 100 y obtendríamos que el resultado es 12,9122. Y como todo problema, si nos hacen una pregunta, debemos escribir la respuesta completa. Entonces, la resistencia de una bobina cuando se encuentra a 70 grados Celsius y 100 grados Celsius es de 12,0753 ohms y 12,8123 ohms, respectivamente. Bien, chicos, espero que les haya quedado claro este video de cómo aplicar regresión lineal a un conjunto de datos. En otros videos veremos cómo utilizar modelos no lineales y linealizarlos para poder utilizar regresión lineal. Cualquier duda me avisan y nos veremos en otro video. Hasta luego.